Buen día y bienvenidos a Que Hablan Geo con Rodolfo. Hoy es miércoles 15 de octubre y bueno, hablemos de qué hablan las noticias y empecemos por el primer artículo del día. Putin recibe al nuevo líder sirio, Ahmed al-Sharaa. El evento, el presidente ruso Vladimir Putin recibió en el Kremlin a Ahmed al-Sharaa, el nuevo líder de Siria. El contexto histórico. Esta es la primera vista de un líder sirio a Rusia desde la caída del gobierno de Bashar al-Assad a fines del año pasado. Al-Sharaa es el ex líder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, el HTS, conocido como Abu Muhammad al-Julani. Y pues vemos la declaración de al-Sharaa. El líder sirio reconoció que Moscú desempeñará un papel importante en la transición hacia una nueva Siria y se comprometió a respetar todos los acuerdos pasados, incluidos los contratos de bases militares. El interés ruso. Putin elogió los profundos lazos históricos y enfatizó que el objetivo de Rusia es defender los intereses del pueblo sirio. Rusia mantiene sus bases militares en Kemimin, en Tartus, y sigue siendo crucial para el suministro de alimentos y energía de Siria. Y esto pues conlleva a un punto geopolítico clave. La rapidez con la que Putin ha legitimado a Ahmed al-Sharaa, pues podríamos decir que es una jugada maestra del pragmatismo geopolítico que asegura los intereses militares de Rusia en Oriente Medio, sin importar la ideología del nuevo régimen en Damasco. La implicación, Moscú demuestra ser el actor más pragmático y menos ideológico en la región, asegurando sus activos estratégicos. Asegurando el flanco sur, la presencia militar de Rusia en Siria, la base aérea de Kemimin y naval de Tartus, es vital para su proyección de poder en el Mediterráneo y para mantener la influencia sobre el archienemigo, ¿no? La OTAN. Al validar al nuevo líder, Putin se garantiza que estas bases arrendadas por 49 años, pues, sigan operativas. Y también el pragmatismo sobre la ideología, ¿no? Rusia ha pasado de apoyar al dictador secular Assad a legitimar a un ex líder islamista, al-Sharaa. Esto envía un mensaje claro al mundo. La lealtad a los acuerdos estratégicos de Moscú y la estabilidad de sus bases son más importantes que cualquier ideología o condena occidental. Y por último, podríamos hablar de la influencia como moneda de cambio, ¿no? Al ser un proveedor vital de alimentos y energía, Rusia ata al nuevo régimen a su órbita. Al-Sharaa necesita el apoyo de Rusia para la reconstrucción, la nueva Siria, lo que asegura la subordinación económica de Damasco a Moscú. Y ahora pasemos al siguiente artículo, inmediatamente. Pakistán y Afganistán acuerdan un alto al fuego. El evento, Pakistán y Afganistán, controlado por los talibanes, acordaron un alto al fuego temporal de 48 horas después de un intenso enfrentamiento fronterizo. Ya ayer les expuse un video explicando la temática de este conflicto, ¿verdad? Todo se refiere a esa línea de Durán que fue trazada hace muchos años por los ingleses y no reconocida por ambos lados. Y bueno, las acusaciones son cruzadas. Afganistán, talibán, acusa a Pakistán de iniciar el ataque al matar a 12 15 civiles, incluyendo 80 mujeres y niños heridos, y de usar armas pesadas. Afirma haber matado a un gran número de soldados pakistaníes. Pakistán niega las acusaciones, tachándolas de mentiras flagrantes. Afirma que los talibanes iniciaron las hostilidades y que sus fuerzas repelieron el asalto, matando 37 combatientes talibanes. El contexto de la tensión son las tensiones han aumentado debido a las acusaciones mutuas de albergar militantes. Esto sigue a un recrudecimiento el fin de semana donde se reportaron bajas significativas en ambos lados. La solución, ambas partes acordaron un diálogo para encontrar una solución positiva a sus problemas complejos, pero solucionables, ¿verdad?
Y esto, por supuesto, que implica un punto geopolítico clave. La crisis fronteriza entre dos estados nucleares, Pakistán y un estado de facto, Afganistán, es una prueba de la inestabilidad de Asia Central y un foco de terrorismo que amenaza la ruta de la seda y los intereses de China y Rusia. La implicación, la escalada es un síntoma del fracaso de la seguridad regional y de la incapacidad de Pakistán para controlar la insurgencia. Y nos encontramos con el polvorín de Asia Central, ¿verdad? El enfrentamiento subraya la fragilidad del control talibán sobre la frontera y la desesperación de Pakistán por la seguridad. Dado que los militantes transfronterizos, pues, siguen operando, una escalada abierta pondría en riesgo la estabilidad de Pakistán, una potencia nuclear, como he dicho, algo que ninguna potencia mundial desea. El riesgo para la ruta de la seda de China. China tiene intereses vitales en Pakistán. El corredor económico China-Pakistán, el CPS, la inestabilidad en esta frontera afecta directamente la seguridad de sus inversiones y su principal ruta de acceso al mar de Arabia. Por lo tanto, China tiene un interés directo en forzar una solución pacífica, actuando como el pacificador silencioso de la región. Y nos encontramos con la narrativa cruzada, ¿no? Las acusaciones radicalmente opuestas, mentiras flagrantes contra asesinato de civiles, son un ejemplo de guerra de información localizada, donde la verdad es sacrificada en tiempo real para justificar la acción militar ante sus respectivas poblaciones. La clave, el diálogo forzado, a pesar de la retórica hostil. Y ahora cambiando de, de tema, siempre del aspecto militar, pero esta vez más al estilo de la OTAN, ¿no? Headset promete poder de fuego a Ucrania. ¿Ok? La promesa de la OTAN. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, prometió una potencia de fuego llegaría a Ucrania, señalando que los compromisos de la OTAN pronto se traducirán en capacidades. ¿Eh? La estrategia de Trump, paz a través de la fuerza. Gesset justificó la acción afirmando que la estrategia de Trump, paz a través de la fuerza, está funcionando, aludiendo al alto el fuego en Gaza e Israel. La paz llega cuando se tienen capacidades fuertes y reales que los adversarios respetan. La advertencia de Rusia. El Kremlin ha advertido que el suministro de Tomahawk sería una etapa cualitativamente nueva de escalada y un paso peligroso. Estas son palabras de Lavrov. La postura oscilante de Trump. El presidente ha cambiado su postura sobre Ucrania, culpando inicialmente a Kiev, luego permitiendo recuperar su territorio y ahora ha declarado: si esta guerra no se resuelve, enviaré a Ucrania Tomahawks. Y Trump, pues, se reunirá con Zelensky el viernes. Y por supuesto que esto conlleva a un punto geopolítico clave. La potencia de fuego prometida es un acto de diplomacia coercitiva de la administración Trump. El Tomahawk no es primariamente un arma para Ucrania, sino un dispositivo de presión máxima sobre Putin para forzar una resolución política antes de las elecciones. La implicación, la OTAN está instrumentalizando la escalada para forzar el fin del conflicto bajo la filosofía de que solo el miedo a la destrucción total detendrá la guerra. Y aquí nos encontramos con el chantaje nuclear velado, ¿no? El Tomahawk, con capacidad de atacar profundamente a Rusia, es la amenaza final de Trump y es un chantaje de escalada, diseñado para que Putin elija entre una paz rápida que congele el conflicto con beneficios para Rusia o enfrentar una escalada que ponga en peligro su retaguardia. Y así se pone la venta de la paz, ¿no?
El argumento de paz a través de la fuerza es el eslogan de venta de Trump ahora para su política exterior. Utiliza el éxito del alto fuego en Medio Oriente como una prueba de que solo su método, la amenaza creíble de violencia, funciona. Y esto justifica la venta de Tomahawks como un instrumento de paz y no de guerra. Y la OTAN como agente de compra, ¿no? Ya de esto discutíamos el día de ayer, de que la OTAN ya, pues, es una agencia de ventas de armas. La iniciativa de que los países de la OTAN compren armas estadounidenses para Ucrania es una jugada doble. Recapitalizar la industria militar de Estados Unidos y externalizar el riesgo diplomático de la escalada, manteniendo a Washington como el proveedor de la paz coercitiva. Consecuentemente, tenemos el siguiente artículo donde Hungría se opone a la entrega de los Tomahawks. Y aquí nos encontramos con la postura de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, calificó el posible suministro de Tomahawks a Ucrania como una mala noticia. La razón, como país vecino de Ucrania, cualquier acción que suponga un riesgo de escalada es perjudicial para Hungría. Elogia a Trump. Szijjártó expresó un gran agradecimiento a Trump por sus esfuerzos de paz, comparando favorablemente su enfoque con el del anterior administración Biden, y elogió los avances positivos tras la cumbre de Trump-Putin en Alaska. Ahora, la amenaza de los Tomahawks, los misiles tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que potencialmente permitiría a Ucrania atacar a Moscú y otras ciudades profundas en Rusia. La advertencia de Putin, el líder ruso reiteró que esto sería una nueva etapa de la escalada y que el uso de Tomahawk sería imposible sin la participación directa del personal militar estadounidense, destruyendo cualquier progreso diplomático. Y esto, pues, obviamente nos conlleva a un punto geopolítico clave. Hungría, bajo el liderazgo de Víctor Orbán, se está consolidando como el caballo de Troya de Rusia dentro de la OTAN y la Unión Europea, capitalizando la amenaza del Tomahawk para reforzar su alianza estratégica con Trump. La implicación, la OTAN está oficialmente dividida sobre la escalada. Hungría prioriza sus intereses de seguridad regional y su agenda política conservadora sobre la unidad del bloque. Y aquí tendríamos que ver la fractura de la OTAN. La declaración de Szijjártó es la evidencia pública de la división en la OTAN. Hungría está dispuesta a romper la unidad del frente contra Rusia basándose en la amenaza real de ser arrastrada a un conflicto directo, riesgo de escalada para un país vecino, ¿verdad? Y el eje de Trump-Orbán. El ministro húngaro está utilizando este tema para legitimar y fortalecer su alianza con Donald Trump, a quien ve como el único actor capaz de lograr la paz. Este es un guiño directo a la aislacionista del Partido Republicano de Estados Unidos, buscando protección política contra las presiones de Bruselas. Y por último, podríamos hablar del argumento de la paz deseada, ¿no? Hungría adopta la retórica rusa de que el Tomahawk no es un instrumento de paz a través de la fuerza, sino un destructor de la diplomacia. Al centrarse en la amenaza de un ataque a Moscú, legitima la advertencia de Putin sobre la necesidad de la participación militar directa de Estados Unidos, elevando el riesgo percibido de una guerra global. Consecuentemente, tenemos el siguiente artículo donde pues ya aquí se habla que Ucrania planea ataques terroristas con Tomahawks. La acusación rusa. La portavoz de Asuntos Exteriores María Zakharova acusó a Ucrania de planear abiertamente utilizar los misiles Tomahawks para llevar a cabo ataques terroristas contra Rusia. La justificación. Zakharova afirma que los planes de Ucrania se están elaborando obviamente en base a la posible llegada de los misiles de largo alcance de 2.500 kilómetros. Y es que tenemos precedentes ucranianos. Se recuerda de que Zelensky amenazó con respuestas asimétricas dirigidas para servicios especiales.
o dirigidas por servicios especiales, y la posibilidad de causar apagones en regiones fronterizas como Belgorod y Kursk o incluso un apagón total en Moscú. Palabras de el Green Goblin, ¿verdad? La crítica de la Unión Europea. Rusia critica que la Unión Europea, al facilitar estas entregas, está prolongando el conflicto y mostrando una completa falta de voluntad política para la paz. Y nos encontramos el argumento técnico-militar. El envío de Tomahawks es técnicamente difícil debido a la falta de lanzadores. Si Estados Unidos proporciona el sistema terrestre Typhoon, esto podría acercar a Washington a una confrontación directa con Moscú. Y el punto geopolítico clave de esta noticia: Moscú está transformando la discusión sobre el Tomahawk de una cuestión militar a una cuestión de terrorismo internacional. Esto es un movimiento estratégico que busca desacreditar a Ucrania ante las Naciones Unidas y obviamente el sur global. La implicación: Rusia utiliza el concepto de ataque terrorista para justificar cualquier acción de respuesta futura, el tiempo que presiona a Estados Unidos para que desista del envío. Aquí nos encontramos con la activación del macro antiterrorista, ¿verdad? Al clasificar las posibilidades de ataques con Tomahawk como terrorismo, Rusia prepara el terreno legal y moral para una respuesta de máxima escalada. En la ley rusa, el terrorismo justifica la aniquilación total de los centros de toma de decisiones. Es una advertencia sobre la destrucción del centro del gobierno de Kiev, ¿verdad? Podríamos llamarlo así. Y también presión sobre el despliegue de Typhoon. Rusia subraya la dificultad técnica del suministro al señalar que el uso de Tomahawk requiere el sistema terrestre Typhoon. Se refuerza la advertencia de Putin: el uso sería imposible sin la participación directa del personal militar estadounidense. Esto pone la pelota en la cancha de Washington, forzándolo a decidir si quiere una confrontación directa o no. Y por último, podríamos hablar de la deslegitimización de la Unión Europea. El mensaje a la Unión Europea es que es un bloque de guerra que activamente prolonga el conflicto, negando cualquier rol de mediación o paz. Esto refuerza la narrativa de la unidad rota, como hablamos en el artículo anterior al respecto del punto de vista de Hungría, y la ceguera de Bruselas a los riesgos de escalada. Consecuentemente, tenemos que la OTAN mantiene una gran presencia militar avanzada cerca de Rusia, según el ministro de Defensa. La acusación rusa. El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, acusó a la OTAN de mantener una importante presencia militar avanzada cerca de las fronteras de Rusia en el marco de una sesión con Bielorrusia. La evidencia de la militarización: Belousov destacó el aumento de las actividades de entrenamiento y reconocimiento. Solo este año, unos 60,000 soldados de la OTAN participaron en ejercicios en el flanco oriental de Escandinavia, Europa Central y Oriental, Báltico y Mar Negro. Ejercicios clave. Se mencionan ejercicios masivos como Defender 25, de 25,000 soldados desplegados desde Noruega hasta Grecia; el John Viking 2025, 10,000 soldados; el Hedgehog, 16,000 soldados en Estonia. Y así pues tenemos el contexto de riesgo, ¿no? Rusia reitera que no tiene intención de atacar a la OTAN, pero advierte que la participación activa del bloque, suministro de armas, corre el riesgo de provocar una confrontación directa. Y nos encontramos con la preocupación por la guerra total. Este artículo cita que en la Unión Europea y Rusia se está discutiendo seriamente la Tercera Guerra Mundial como un escenario potencial. Y por supuesto que esto conlleva un punto geopolítico clave. La OTAN está enviando una señal de disuasión masiva, pero Moscú la interpreta como una amenaza existencial y una justificación para su propia escalada militar y para consolidar su alianza con Bielorrusia.
La implicación, Rusia utiliza la militarización de la OTAN para justificar que es la parte atacada y para cimentar su bloque militar con Minsk, elevando el riesgo de un error de cálculo. La carrera armamentística acelerada, ¿verdad? La OTAN está pasando de una defensa simbólica a una presencia militar de gran escala. El despliegue de 60.000 efectivos en el flanco oriental es una cifra enorme que cambia la dinámica de la seguridad en Europa, obligando a Rusia a desviar recursos de Ucrania para asegurar sus fronteras europeas. El eje de la reacción. La reunión con Bielorrusia no es casual. Moscú está utilizando la presión de la OTAN para consolidar su estado de la unión militar con Minsk y coordinar una respuesta conjunta. Esto legitima el despliegue de activos rusos, quizás incluso armas nucleares tácticas, en territorio bielorruso como una medida defensiva. Y el ciclo de la profecía autocumplida, ¿no? El artículo subraya que ambas partes, Rusia y la Unión Europea, están hablando de la Tercera Guerra Mundial. La militarización de la OTAN, el Defender 25 y las amenazas de Rusia, ¿no? Tomahawk, crean un ciclo vicioso de escalada donde el miedo a la guerra se convierte en la principal causa de la misma, aumentando el riesgo de un error de cálculo catastrófico. Veremos en qué termina todo esto, ¿verdad? Ahora pasemos más al ámbito europeo. El primer ministro francés apoya congelar la reforma de pensiones de Macron para salvar al gobierno. Con permiso. La crisis del gobierno. El primer ministro francés Sébastien Lecornu, el tercer primer ministro en un año, lucha por sobrevivir a mociones de censura convocadas por la extrema derecha y la extrema izquierda. El sacrificio político. Lecornu, un aliado leal de Macron, se vio obligado a proponer la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones de 2023, un aumento de la edad de 62 a 64 años, hasta las elecciones presidenciales de 2027. La condición socialista. Los diputados socialistas centro-izquierda exigieron la suspensión total de la reforma para garantizar su apoyo y evitar la censura del gobierno. El costo es revertir la reforma. De revertir la reforma costará 400 millones de euros en el 2026 y 1.800 millones de euros en el 2027, que deberán ser compensados con otros ahorros para reducir un déficit presupuestario del 5.4%, muy por encima del 3% de la Unión Europea. La debilidad institucional. El gobierno ha tenido que aprobar presupuestos y leyes claves como las pensiones sin votación, utilizando el mecanismo constitucional 49.3, lo que el propio Lecornu calificó como una herida a la democracia. La amenaza, la ultraderecha Le Pen y la ultraizquierda Mélenchon exigen elecciones parlamentarias para salir del estancamiento político que ha generado un parlamento sin mayoría desde 2024. Y por supuesto que esto conlleva a un punto geopolítico clave. Francia está inmersa en una crisis de régimen más que de gobierno, donde la necesidad de estabilidad interna supera cualquier compromiso de reforma económica, debilitando su posición como el líder de la Unión Europea y actor clave de la OTAN. Implicación. La debilidad política y económica de Francia la obliga a ser un socio poco fiable para Estados Unidos y la Unión Europea, que se explica sus posturas, lo que explica, sus posturas disidentes, ¿verdad? Número 1, la parálisis de la gran potencia. El establishment de Macron está desesperado por evitar el caos, moción de censura y disturbios callejeros. La división de congelar una reforma vital y costosa, pensiones, muestra que la supervivencia política es la única prioridad.
Esta inestabilidad anula la capacidad de Francia para liderar una política exterior o de defensa coherente en la Unión Europea o la OTAN. Número 2, crisis económica ignorada. La suspensión de la reforma se produce a pesar de un déficit presupuestario descontrolado, 5.4% del PIB, y una deuda gigantesca. El gobierno prefiere pagar la estabilidad política con dinero futuro, lo que amenaza con una crisis de deuda a mediano plazo que debilitará aún más el euro y la credibilidad económica de la Unión Europea. Ya de esto hablábamos en nuestro episodio anterior, ¿no? Del por qué Macron pues no apoya el robo al congelamiento de los activos rusos, ¿verdad? Y 3, la victoria de los extremos. La capitulación de Locorno es una victoria estratégica. Para la extrema derecha, RN, y la extrema izquierda, LFI, que usan la calle y la censura parlamentaria para forzar la agenda. El gobierno centrista está a la defensiva, confirmando que la política francesa se dirige hacia los extremos, lo que aísla a Macron en el escenario global. Consecuentemente, tenemos este artículo donde nos dice que Francia lidera la iniciativa de la Unión Europea para eliminar la privacidad de los mensajes, dice el fundador de Telegram. La acusación de Durov. Pavel Durov, fundador de Telegram, acusa a Francia de liderar un esfuerzo dentro de la Unión Europea para imponer la ley de control del chat, que exigirá escanear los mensajes privados, incluidos los cifrados de extremo a extremo. El argumento oficial versus la realidad. La ley se promueve oficialmente para combatir el material de abuso sexual infantil, el MASI. Sin embargo, los críticos y Durov la ven como un vínculo para la vigilancia masiva y una ley autoritaria dirigida contra la ciudadanía. Así que la hipocresía de la ley, ¿no? Durov señala que la legislación exime a los funcionarios y a los mensajes de la policía, y que los verdaderos delincuentes simplemente usarían un VPN, y otros métodos para evadir el control. El freno de Alemania. La propuesta fue archivada temporalmente debido a la firme oposición de Alemania, Luxemburgo, Australia y Polonia, que temen que siente un precedente peligroso contra los derechos fundamentales a la privacidad. Precedentes de control. Durov, quien ha sido arrestado previamente en París, lo que calificó de motivación política, afirma que las leyes de la Unión Europea, como la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial, están preparando el terreno para el control centralizado de información. Y esto, por supuesto, que conlleva a un punto geopolítico clave. La ofensiva de Francia por el control de chat demuestra que, a pesar de las crisis internas, como hablamos anteriormente, la agenda de vigilancia y control digital es una prioridad absoluta para el establishment europeo. Esto socava la credibilidad moral de la Unión Europea como defensora de la democracia y la libertad de expresión. La implicación: la Unión Europea está sacrificando los derechos fundamentales bajo la excusa de la seguridad. Por tu propio bien, ¿no? Como siempre nos dicen, es por tu propio bien, es para hacerte la vida más fácil, es para hacerte la vida más segura, validando la retórica de Rusia sobre el autoritarismo occidental. El autoritarismo progresivo. Francia, una potencia clave de la Unión Europea, está forzando una legislación que, según los críticos, equivale a la suspensión de la privacidad digital para todos los ciudadanos. Esto confirma que en Occidente, el miedo, como hemos venido hablando acá en De qué hablan, en este caso, a la delincuencia infantil, se está utilizando como mecanismo de control social. Similar a la guerra cognitiva, ¿no? De lo que debatimos el día de ayer, ¿verdad? El conflicto de principios. El proyecto de ley expone una división ideológica profunda en la Unión Europea. Los países que aún priorizan los derechos fundamentales y la privacidad, Alemania, Austria, contra aquellos que priorizan el control centralizado, Francia,
Esta división debilita la capacidad de la Unión Europea de presentarse como un bloque monolítico en defensa de los valores democráticos. Y esto pues es el regalo a la narrativa rusa, ¿no? Al eximir a los funcionarios y a la policía, Francia da munición directa a Rusia. Moscú puede señalar este esfuerzo como una prueba de que los gobiernos occidentales son hipócritas y autoritarios, buscando la vigilancia total mientras acusan a otros de falta de libertad. Durov, al ser un multimillonario ruso atacado por autoridades francesas, se convierte en un símbolo de resistencia contra la vigilancia occidental. Y bueno, y hablando de seguridad digital, grandes filtraciones de datos del gobierno del Reino Unido aparecen en la red oscura, según los medios. El incidente se reporta una vulneración masiva de ciberseguridad del gobierno británico con filtración de más de 700 correos electrónicos y contraseñas correspondientes a 9 dominios gubernamentales. Departamentos afectados. Los más vulnerados incluyen el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Trabajo y Pensiones. La amenaza crítica. La situación más grave son los 9 intentos separados de vender documentos clasificados relacionados con operaciones militares de Reino Unido y de la OTAN en la red oscura o conocida como la Dark Web. Riesgo para la seguridad nacional. Expertos advierten que las filtraciones dan a los hackers accesos a sistemas sensibles como registros policiales, redes de infraestructura crítica y bases de datos con información privada de ciudadanos. ¿Mm? Advertencia previa. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido ya había advertido que los departamentos gubernamentales estaban rezagados en ciberseguridad y calificó la amenaza nacional de grave de avance rápido. Pero quieren digitalizar a todos, ¿no? No se pueden proteger ellos mismos, pero dicen que van a proteger tu huella digital. Es un chiste. Pero es por tu bien, es para hacerte la vida más fácil. Y sí, la mayoría va a ir por eso. Y aquí están las pruebas de que ellos mismos no se pueden defender. ¿Cómo van a defender tu identidad digital? Digo, ¿no? Solo digo. Esto, por supuesto, lleva a un punto geopolítico clave. La filtración de datos y documentos de la OTAN, Reino Unido, es la prueba de que la guerra de información y espionaje digital están socavando el corazón del sistema militar occidental, debilitando la credibilidad como fuerza de disuasión. La implicación, mientras la OTAN realiza ejercicios masivos, su flanco digital está completamente expuesto, creando riesgos militares y de infraestructura inaceptables. Número 1. La vulnerabilidad militar de la OTAN. La venta de documentos clasificados sobre operaciones militares de Reino Unido y la OTAN en la Dark Web es un fallo catastrófico. Esto sugiere que las estrategias, planes de despliegue y posiblemente capacidades técnicas de la alianza están al alcance de adversarios, Rusia, China o grupos terroristas, lo que compromete la seguridad de sus tropas. Número 2. Infraestructura crítica en riesgo. La filtración de datos de infraestructura, policía y registros personales convierte al Reino Unido en un objetivo fácil para futuros ataques híbridos que podrían causar un colapso del sistema público similar a las amenazas de apagones de Ucrania, ¿verdad? Y número 3, el contraste hipócrita. La Unión Europea, liderada por Francia, como lo hemos escuchado anteriormente, está presionando para implementar la ley de control de chat y vigilar sus propios ciudadanos en nombre de la seguridad, mientras que sus propios ministerios, incluyendo el de defensa, no pueden proteger los datos más sensibles.
La verdadera amenaza a la seguridad es la incompetencia gubernamental, no la privacidad del ciudadano. Ay, 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 ay. Siguiente artículo. Un Estado de la Unión Europea recortará la ayuda financiera a los refugiados ucranianos. El gobierno letón ha decidido dejar de conceder ayudas para empezar un nuevo trabajo o trabajar por cuenta propia. La decisión del gobierno de Letonia, uno de los mayores partidarios de Kiev en la Unión Europea, aprobó recortes en la ayuda de refugiados ucranianos, reduciendo el presupuesto de 65 millones de euros a 39,7 millones de euros, una reducción de más de un tercio. Reportes específicos. Los ucranianos perderán subsidios para empezar un nuevo trabajo o trabajar por cuenta propia. Pérdida de exenciones. En el futuro, los refugiados ya no serán exentos de pagar por servicios médicos, registrar animales o cumplir con los requisitos sanitarios obligatorios. La justificación. El Ministerio de Finanzas letón argumenta que el apoyo ha perdido relevancia debido a la alta participación de los refugiados en el mercado laboral. El horizonte de la Unión Europea. Una diputada ucraniana reveló que la Comisión Europea no extenderá la Directiva de Protección Temporal, la DPT, más allá de marzo de 2027. Después de esa fecha, solo podrán quedarse quienes tengan empleo, residencia permanente o ciudadanía. La frustración creciente. El artículo cita que Polonia, Alemania y Finlandia también han reducido beneficios. Y el Ministerio de Defensa polaco mencionó el creciente sentimiento antiucraniano y la frustración porque cientos de miles de jóvenes ucranianos conducen los mejores coches por Europa y pasan los fines de semana en hoteles de 5 estrellas. Y por supuesto que esto conlleva a un punto geopolítico clave. Los recortes en Letonia son la señal más clara de que la fatiga de Ucrania ha pasado de ser un sentimiento popular a una política de Estado en el este de Europa, incluso en los países más rusófobos. La Unión Europea se está preparando silenciosamente para forzar el retorno masivo de refugiados. La implicación, la unidad de la Unión Europea es insostenible ante la presión económica y social. La asistencia se está agotando. Número 1, la preparación para el retorno. La no renovación de la Directiva de Protección Temporal, la DPT, en 2027 es la fecha de caducidad de Solidaridad Europea. La Unión Europea está enviando un mensaje codificado de que 4,3 millones de refugiados deberán regresar a Ucrania, lo que crea un problema demográfico, político y logístico masivo para Kiev. ¿Qué necesitará esa población para la reconstrucción? Número 2, la fractura social por la clase. La frustración polaca sobre los jóvenes ucranianos adinerados en coches de lujo expone la fractura de clase dentro de la comunidad de los refugiados. Esto alimenta el resentimiento público y mina el apoyo a la guerra, ya que la población local percibe una injusta en la distribución, percibe una injusticia, perdón, no injusta, una injusticia en la distribución de la carga económica. Y el pragmatismo económico no. Letonia, al justificar el recorte en la integración global exitosa, está decidiendo que la ayuda de emergencia ya no es necesaria y que debe priorizar su presupuesto. Esto se conecta con la crisis económica de Francia y confirma que los estados de la Unión Europea están priorizando sus déficits nacionales sobre los compromisos de solidaridad a largo plazo con Ucrania. Viendo videos ucranianos con referencia a este tema, videos más que todo del área de Lviv o Leópolis, como muchos le llaman, eh, y más que todo, como alguien me dice por ahí, hay que leer los comentarios, Rodolfo. Son los comentarios los que realmente exponen las cosas. Y uno de estos videos que habla de cómo una familia, específicamente en Leópolis, al inicio de la guerra, pues
empacó todo, cuando no una sola bala había pasado por Leópolis, ningún ataque. Sabemos perfectamente bien de que el occidente de Ucrania hasta ahora está siendo tocado, ¿no? Hasta ahora que está siendo bombardeado. ¿Ya? Pero al inicio de la guerra, muchas familias se fueron para Europa, especialmente Alemania, y no tardaron en regresar. Y regresaron con coches nuevos que parquearon en otra aldea para no darse color, ¿no? Para no dar papaya, como dicen en Colombia. Y trajeron tantas cosas que en sus casas tenían que caminar de lado, porque no tenían espacio para todas las cosas que trajeron. Y que encima de eso, pues continuaron recibiendo su ayuda. Fueron a Europa, trajeron 50,000 cosas y encima de eso se les sigue pagando. Viven como reyes en Ucrania. Lo que me llama la atención es que no solamente fue un comentario, sino que empieza la cadena de comentarios y de testimonios individuales, asegurando, yo también he visto esto acá, yo he visto esto en esta aldea, yo he visto esto en esta ciudad, sí, esto es cierto, mi vecino fulano de tal, y así y así. Y ahora me encuentro con este artículo. Y más adelante les voy a leer otro artículo, no en este video, quizás en el siguiente video, de lo que está sucediendo en Alemania también. Muchos casos de este tipo. Pero bueno, continuando con las noticias, nos encontramos con que Van der Leyen lanza un ultimátum al aspirante de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea dijo que Serbia debe alinearse con las sanciones antirrusas del bloque si quiere convertirse en miembro. Así que nos encontramos con un ultimátum de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Pirata, declaró en Belgrado que Serbia debe alinearse plenamente con la política exterior de la Unión Europea, incluida la adopción de todas las sanciones contra Rusia si quiere continuar su camino hacia la membresía. El nivel de alineación, ¿no? Van der Leyen señaló que la alineación de Serbia es actualmente del 61%, pero exige más para que Belgrado sea un socio confiable. No es el caso de Ucrania, ¿eh? Ucrania va a ser socio ya mañana, si es posible. La respuesta de Serbia. El presidente serbio Aleksandar Vučić reiteró que Serbia no impondrá sanciones a Rusia bajo ninguna circunstancia, calificando su postura de independiente y soberana. Las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Estados Unidos impuso sanciones a la industria petrolera de Serbia, lo que llevó a Croacia a suspender el suministro de crudo, amenazando con el cierre de la única refinería serbia. La perspectiva rusa, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, y Hungría afirman que la Unión Europea está intentando orquestar un Maidán serbio mediante protestas antigubernamentales para derrocar al gobierno de Vučić e instalar una administración títere pro Bruselas. Y por supuesto que eso tiene un punto geopolítico clave. La Unión Europea ha convertido la adhesión de Serbia en un instrumento de política exterior para la guerra, obligando a Belgrado a elegir entre su soberanía energética histórica y su futuro económico occidental. Esto expone el uso de la coerción política para expandir el frente antirrusia. Implicación: la Unión Europea está desmantelando la neutralidad en Europa por medios económicos y políticos, abriendo un nuevo frente de conflicto contra Rusia en los Balcanes. Número 1, el precio de la neutralidad. Van der Leyen deja claro que la Unión Europea ya no permite la neutralidad geopolítica entre sus aspirantes. Serbia debe convertirse en un Estado vasallo al 100% que renuncia a sus lazos históricos y energéticos con Moscú. Esto confirma que el proceso de adhesión se ha transformado en una prueba de lealtad a la OTAN y a la Unión Europea. Número 2, la guerra híbrida de desestabilización, ¿no?
La referencia al Maidán serbio por parte de Rusia y Hungría vincula directamente las protestas antigubernamentales con una estrategia occidental de cambio de régimen, similar a lo ocurrido en Ucrania en 2014. Esto refuerza la narrativa de que Occidente desestabiliza a cualquier gobierno que no se alinee con sus sanciones. Y número 3, la vulnerabilidad energética como arma. Las sanciones de Estados Unidos a la petrolera serbia, que dependen de Croacia para el suministro, son una demostración de que Occidente puede usar las rutas energéticas y la infraestructura para estrangular económicamente a cualquier país que desafíe su autoridad. Esto pone en riesgo el suministro de combustible de Serbia y fuerza a Vučić a una decisión existencial. Bonito. Bonito el teje y maneje de la Unión Europea y de esta señora. Yo no sé cómo los europeos la aguantan, sinceramente. Esta señora debería tener el futuro de lo que ha sucedido en Perú, ¿no? La deberían de sacar y después de esa, pues, ya, meterle juicios y ver hasta dónde llega. Pero bueno. Siguiente tema. Estados Unidos obliga a Holanda, a Países Bajos, a confiscar fabricante de chips chino. Estas son noticias de Político. La empresa matriz de Nexperia ha criticado la incautación como una interferencia excesiva impulsada por un sesgo geopolítico. El evento, las autoridades neerlandesas tomaron el control del fabricante de chips Nexperia, con sede en Holanda, propiedad del grupo de chino Wintec, tras una fuerte presión de Washington. La presión de Estados Unidos, documentos judiciales revelaron que los funcionarios de Estados Unidos exigieron al gobierno holandés que el CEO chino de Wintec, Zhang Shunzhen, fuera destituido para que Nexperia pudiera eludir los controles de exportación y la temida lista de entidades de Estados Unidos. La justificación holandesa, el Ministerio de Economía neerlandés intervino invocando facultades nunca antes ejercidas, la ley de disponibilidad de bienes, alegando graves deficiencias en la gobernanza y un riesgo para la experiencia de las capacidades tecnológicas en los Países Bajos y Europa. La reacción china, Wintec, condenó la intervención como un acto de interferencia excesiva impulsado por un sesgo geopolítico. El contexto: la acción se enmarca en la escalada de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, donde los semiconductores son un componente crítico de doble uso, tanto civil como militar. El punto geopolítico clave: la incautación de Nexperia demuestra que Washington ha implementado una doctrina de soberanía limitada en Europa. El aliado europeo es obligado a ejecutar la política de guerra tecnológica de Estados Unidos, sacrificando su independencia legal y atrayendo represalias chinas, porque van a venir. Los chinos no se van a quedar así. Implicación: Europa está perdiendo soberanía económica y legal, convirtiéndose en el campo de batalla y el ejecutor de la nueva Guerra Fría tecnológica. Número 1, la extensión de la jurídica de Estados Unidos. Este evento confirma que las leyes y las listas negras de Estados Unidos, como la lista de entidades, tiene una extensión extraterritorial de facto, obligando a gobiernos soberanos como Holanda a legislar y actuar contra sus propios intereses de inversión para evitar el castigo de Washington. Holanda se convierte en el brazo ejecutor de la Casa Blanca. Número 2, tecnología igual a arma geopolítica. El argumento holandés sobre la protección de la experiencia y capacidades tecnológicas es la justificación para el nacionalismo tecnológico. La tecnología no es libre, es un activo estratégico que debe ser purgado de cualquier influencia adversaria, en este caso China, lo que transforma la cadena de suministro de chips en una cuestión de seguridad militar. Y el silencio de la Unión Europea.
El hecho de que Holanda haya tenido que recurrir a una ley de emergencia para intervenir en lugar de apoyarse en un marco legal sólido de la Unión Europea subraya la incapacidad de Bruselas para proteger a sus miembros. Al igual que con las sanciones de Serbia, Estados Unidos dicta la línea dura y Europa obedece, confirmando su papel de subordinado en la geopolítica de las grandes potencias. Consecuentemente, nos encontramos con que Reino Unido endurece las sanciones contra las mayores petroleras de Rusia. El evento, Reino Unido anunció el endurecimiento de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, enfocándose en socios extranjeros que facilitan el transporte de crudo ruso. Así que nuevas restricciones, congelación de activos y prohibición de entrada a puertos, espacios aéreos del Reino Unido para buques y aeronaves asociados a Rosneft. Objetivo clave, el sur global. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, confirmó que la presión aumenta sobre empresas de India y China que facilitan la entrada de petróleo ruso a los mercados globales. Empresas específicas. Se sanciona a India, Nayara Energy, el 49% participada por Rosneft, y a la China, National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas. Ataque logístico y financiero. Se añaden 51 petroleros de la flota de la sombra rusa a la lista, junto con el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago de Rusia y varios bancos menores. La respuesta rusa: Moscú considera las sanciones ilegales y reitera que han tenido un efecto negativo para los países que se suman, arma de doble filo, y Rusia ha desarrollado cierta inmunidad. Esto lo ha dicho Peskov. Punto geopolítico clave. El Reino Unido ha escalado la guerra económica al extender su brazo sancionador al sur global, atacando directamente a empresas indias y chinas. Esto busca drenar la liquidez rusa, desmantelando la economía en la sombra, ¿no? Y desafiando la neutralidad de los BRICS. La implicación: Londres está ampliando el conflicto de una guerra regional a una confrontación global sobre las reglas del comercio, arriesgándose a represalias de potencias asiáticas. Número 1, choque con los BRICS, ¿no? Al sancionar a compañías claves en India y China, el Reino Unido desafía directamente a las dos economías que han prometido a Rusia eludir las restricciones de precio y mantener sus ingresos. Esto es un intento de coerción extraterritorial que tensa las relaciones con bloques como los BRICS, que Estados Unidos, pues como hemos visto, ya ha forzado su mano también en Holanda. Desmantelamiento de la economía sombra. Las sanciones a 51 petroleros y el sistema de pago ruso que reemplazó el SWIFT es un ataque directo a la infraestructura financiera y logística que Moscú ha construido para garantizar su supervivencia económica. Esto no detiene el comercio, pero lo encarece y lo hace más lento. La credibilidad versus la efectividad, ¿no? El Reino Unido y la Unión Europea están obsesionados con la credibilidad de sus sanciones, incluso si la efectividad es discutible. Rusia dice tener inmunidad. Al admitir públicamente que se necesitan sancionar a socios como India y China, Occidente confirma que su política económica no está funcionando y debe recurrir a la amenaza de castigar a sus propios aliados comerciales. Y mientras la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y Europa hacen todos estos juegos destructivos para el mundo y para ellos mismos, pues nos encontramos con este artículo. De Viena a Tianjin, Eurasia construye un nuevo orden. Mientras Occidente solo piensa en destruir, Eurasia piensa en construir. Tesis central. El sistema internacional ya no puede replicar el orden europeo clásico de legitimidad y respeto mutuo. Del Congreso de Viena de 1815, basado en la aceptación mutua de los sistemas internos de las grandes potencias, el argumento histórico: el orden de Viena fracasó porque la legitimidad se perdió.
Guerra de Crimea, Primera Guerra Mundial, en la Guerra Fría y con China y Rusia, Occidente nunca reconoció la legitimidad del sistema interno de sus rivales, lo que llevó al conflicto continuo. Ahora nos encontramos con el nuevo modelo. El nuevo modelo es Eurasia. La idea del reconocimiento mutuo ahora sobrevive en organizaciones no occidentales como BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS. La cumbre de Tianjin, OCS, destacó el respeto a la soberanía como base de un desarrollo seguro. ¿Mm? Qué gran diferencia, ¿no? Con lo que hemos venido hablando, artículo tras artículo, de las cosas que hacen los que hace Occidente, en comparación a esto, ¿no? La crítica a la diplomacia multivectorial. El autor de este artículo critica a los países euroasiáticos que mantienen lazos con potencias occidentales hostiles a Rusia y China, advirtiendo que la negativa occidental a reconocer la soberanía los obligará tarde o temprano a tomar partido. Estamos hablando de la presión estadounidense. Legitimidad para el siglo XXI. La paz en Eurasia no se basará en la uniformidad de sistemas como en la Viena del siglo XIX, sino en la moderación recíproca y el respeto simple a la soberanía estatal como inviolable, garantizando la libertad de desarrollar la política exterior sin interferencias externas. Y esto conlleva, obviamente, a un gran punto geopolítico clave. Este artículo, ah, les voy a poner el enlace en la descripción, ojalá no se me olvide. Este artículo es el manifiesto intelectual de la política exterior rusa. Enmarca la guerra en Ucrania y las sanciones, no como un conflicto territorial o económico, sino como una lucha ideológica por el reconocimiento al derecho de existir, legitimidad entre el orden occidental hegemónico y el nuevo orden post-occidental eurasiano. La implicación, esa batalla del Tomahawk es solo un sistema de un rechazo más profundo a la soberanía rusa. ¿Mm? La soberanía como línea roja. La gran queja de Rusia no es la expansión de la OTAN, per se, sino el rechazo de Occidente a aceptar la legitimidad, el derecho a elegir un sistema interno y política exterior de Rusia y China y sus aliados. El principio de soberanía inviolable se convierte en el pilar fundacional de la Gran Eurasia, la OCS y los BRICS, como contrapeso moral a Occidente. La coerción de la bipolaridad. Este artículo advierte a países como Serbia, India, China, que la diplomacia multivectorial es insostenible. El rechazo occidental a la soberanía de Rusia y China forzará a los socios a alinearse, ya que no podrán resistir la presión política o económica de Estados Unidos, como hemos visto en la incautación de chips en Holanda, ¿no? Porque Holanda va a recibir consecuencias y muy malas noticias para los holandeses. El nacimiento de un nuevo bloque ideológico. El orden de Tianjin, OCS-BRICS, es presentado como un bloque de respeto mutuo frente a la energía de la destrucción de Occidente que niega la legitimidad de sus rivales. El objetivo de Eurasia es construir confianza e interdependencia a través de comercio e infraestructura, ruta de la seda, para sellar su independencia del modelo occidental. Como les digo, mientras el occidente colectivo solamente piensa en cómo destruir y cómo destruirse a ellos mismos, del otro lado del mundo solo piensan cómo en unirse, cómo respetarse y cómo construir y progresar. Qué gran contraste, ¿no? Es que da rabia, ¿no? Bueno, yo solamente espero que las palabras proféticas de Trump, que ya lo ha dicho, España es parte de los BRICS, pues que algún día se haga realidad. Y que pues quizás España sea el vínculo
entre el sur global y, bueno, los BRICS. Veremos qué pasa. Ahora, esta noticia me ha dolido mucho. Tragedia por lluvias torrenciales en México. Aumenta a 64 el número de muertos por las lluvias torrenciales en México mientras se amplía la búsqueda. La tragedia. Las lluvias torrenciales causadas por dos sistemas tropicales, el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond, han provocado la muerte, lamentablemente, de 64 hermanos en 5 estados de México, con 65 desaparecidos y unas 100,000 viviendas resultaron pues dañadas. La zona afectada, Poza Rica, Veracruz y comunidades de Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz y el Golfo de México recibieron hasta 62.7 centímetros de lluvia. El desafío único, la contaminación. La ciudad petrolera de Poza Rica se enfrenta a un desafío adicional. El agua de la inundación arrastró y depositó gruesos residuos de petróleo en las casas, árboles y escombros, complicando la limpieza. Respuesta del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum desplegó unos 10,000 soldados y equipos civiles, asegurando que hay recursos suficientes y que no se escatimarán helicópteros. Se están entregando ayuda a unas 200 comunidades aisladas. Alertas y reconocimiento. Sheinbaum negó fallos en el sistema de alertas, ya que era una situación diferente a la de los huracanes. Reconoció que restablecer el acceso en algunas áreas puede tomar días. El Pemex, la petrolera estatal, negó reportes inmediatos de un derrame. Esto conlleva también a un punto geopolítico clave. La crisis en México subraya la vulnerabilidad de la infraestructura de los estados petroleros y la dimensión de la emergencia climática en América. Demuestra que a pesar de las grandes ambiciones geopolíticas, Rusia, Estados Unidos, los gobiernos aún luchan con amenazas existenciales básicas, el clima y el medio ambiente. Implicación, la contaminación por petróleo añade una capa de desastre industrial al desastre natural, exponiendo la falta de preparación ambiental en zonas de explotación de recursos. Número 1, el costo del petróleo. La contaminación por residuos de petróleo en Poza Rica es un símbolo de desastre ambiental y social inherente a la dependencia de los combustibles fósiles. La infraestructura de Pemex no solo falló al protegerse del clima, sino que activamente convirtió el desastre natural en una crisis de salud pública y ambiental para sus propios ciudadanos. Número 2, la capacidad de respuesta estatal. El despliegue de 10,000 soldados y la declaración de Sheinbaum de recursos suficientes demuestra la centralización del poder y los recursos en la emergencia, pero también la incapacidad de las estructuras locales para responder a la magnitud del evento, lo que requiere intervención militar masiva. Número 3, la nueva normalidad climática. Los huracanes Priscila y Raymond, que causaron una precipitación sin precedentes, son la prueba, pues, de que algo sucede con nuestro clima, ¿no? Yo no le llamaría un cambio climático, porque no apoyo esto, pero esto es mi pensamiento conservador, allá ustedes. Pues han superado las capacidades de alerta y planificación de los gobiernos, como lo admite Sheinbaum. Al diferenciarlo de los huracanes, la infraestructura está rezagada respecto a la intensidad de los fenómenos meteorológicos. Con esta tragedia en México, pues en medio del dolor y la desesperación en Poza Rica, donde la furia del agua se ha mezclado con la mancha negra del petróleo, es fácilmente sentirse abrumado, ¿verdad? Pero la historia de Lilia Ramírez, que salió corriendo 15 minutos antes que el arroyo la inundara todo, nos recuerda el poder inquebrantable del espíritu humano. Así que quiero enviar un mensaje de fuerza y solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y a quienes lo han perdido todo. La reconstrucción será larga y difícil,
especialmente para quienes como Lilia enfrentan el doble desafío de la devastación y la contaminación. Recuerden, sin embargo, que el petróleo en las paredes se puede limpiar, la infraestructura se puede reconstruir, pero la comunidad, el apoyo mutuo y la valentía son el verdadero cimiento de México. La ayuda militar está en camino, llegará. La luz de la esperanza no se extingue. México es más grande que cualquier tormenta. Mucha fuerza y adelante, México. Y para terminar el episodio de hoy, pues nos encontramos con esta noticia que me llamó mucho la atención. El tribunal más importante del país le negó la visa a Candace Owens para Australia. La decisión, el Tribunal Superior de Australia confirmó la decisión del gobierno de negarle la visa de entrada a la influencer conservadora estadounidense Candace Owens. La razón oficial se dictaminó que Owens no pasó la prueba de carácter y que su presencia podría incitar o alentar disensión o el conflicto entre las comunidades australianas, musulmana, negra, judía y LGBTQIA+. El argumento legal, Owens demandó al gobierno alegando que la ley de inmigración era una inconstitucional porque violaba la libertad implícita de comunicación política en Australia. El veredicto del tribunal, el Tribunal Superior rechazó el argumento dictaminado por unanimidad que esta libertad implícita no es ilimitada ni absoluta. La ley protege a la comunidad de visitantes que incitan la discordia en asuntos políticos. Precedentes. El Ministerio de Interior, Tony Burke, dijo que basándose en el consejo del aparato de seguridad, las opiniones controvertidas de Owens podría ampliar los agravios y llevar a acciones violentas o radicales. Esto sigue el caso del rapero Ye, Kanye West, a quien también se le revocó la visa por promover presuntamente la ideología nazi. Así que, un punto clave geopolítico aquí. La negación de la visa de Candace Owens, es la confirmación de la censura ideológica en el mundo anglosajón, donde los gobiernos están utilizando la seguridad nacional, el riesgo de discordia comunitaria, como arma legal para excluir voces conservadoras y disidentes. Y a ver si no me cancelan este video por decir lo que estoy diciendo. Esto expone la hipocresía de Occidente como un faro de la libertad de expresión y proporciona munición a las potencias rivales, Rusia, Eurasia, para argumentar que la libertad de Occidente es una ilusión. Número 1, la nueva prueba de carácter. La prueba de carácter en Australia ha evolucionado para incluir la pureza ideológica. No se castigan los actos, sino las ideas. Incitar a la discordia o amplificar los agravios. Esto crea una frontera ideológica donde la entrada a un país de la alianza de los 5 ojos, the five eyes, se condiciona a la alineación con la narrativa progresista. Número 2, doble estándar de la libertad de expresión. La decisión judicial de que la libertad de expresión no es ilimitada ni absoluta en Australia, ya que fue criticada por su impulso a la ley de control del chat, ¿verdad? Socava la superioridad moral que Occidente reclama sobre naciones como Rusia y China. Los críticos pueden argumentar que mientras Australia expulsa a una influencer por sus opiniones, Rusia clama por la soberanía y la no injerencia. Y número 3, vulnerabilidad y miedo. El gobierno australiano utiliza el argumento de la tensión comunitaria intensificada y el riesgo de acciones violentas o radicales para justificar la censura. Esto demuestra una profunda falta de confianza en la capacidad del propio Estado para gestionar el debate público y la discordia interna. Bueno, y con esto concluimos el programa del día de hoy, esta segunda actualización de noticias para el día de
hoy, miércoles 15 de octubre de 2025. Espero que haya sido de su agrado. Si lo fue, denle me gusta. Incluso si alguna parte del video les ha gustado, denle me gusta que le ayuda de sobremanera al canal. Si son nuevos por acá, pues suscríbanse, que de nuevo les digo, le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.